¿Cómo relatarías la crisis monetaria del año 30? Pues es una buena pregunta porque en la historia económica es muy difícil que los acontecimientos sean continuos. La historia, tal vez cuando la relata un historiador, se vuelve continua, pero a veces hay descontinuidad en los hechos. Por eso me voy a referir en estos minutos a dos crisis que tienen características interesantes de análisis, en virtud de que los historiadores explican más que predecir nuevos acontecimientos, la del año 30 y la del 2008-2020. La crisis de 1930 se caracterizó primero porque fue una crisis mundial, fue una crisis de toda la economía y fue una crisis que en el lenguaje moderno llamamos una crisis sistémica. No se podía prever con las herramientas que disponíamos para la época que iba a sobrevenir una crisis. Y diría que esta crisis fue una crisis monetaria. ¿Por qué crisis monetaria? Porque implicó una desbandada de los recursos, un retiro masivo de recursos de los bancos, no solamente en Estados Unidos, sino en Inglaterra y en Europa, que llevaron a los bancos a descapitalizarse y a retirar muchísimos de los recursos que tenían con su función de banca de inversión del mundo de las acciones, precipitando una enorme crisis de confianza en los mercados internacionales. ¿Cuál fue el efecto más fuerte de la Gran Depresión de 1930-34? Pues primero, la caída de los precios de los productos básicos, que afectó a los países como Colombia, que producían café, o Argentina, que producía carnes, o a la India, que producía algodón y té. Kindleberger había hecho unas buenas señales explicándonos que los Estados Unidos y países como Inglaterra habían hecho grandes inversiones en estos países para promover la inversión en productos básicos, ocasionando inesperadamente una superproducción. Entonces coincidió la crisis de la superproducción con la crisis de las principales variables económicas que afectaron al sector bancario principalmente, precipitando, como habíamos dicho hace un segundo, en la quiebra de multitud de bancos que no pudieron responder a sus obligaciones, no tenían recursos suficientes para atender la demanda del público, y ocurrió en virtud de que no se habían aplicado políticas keynesianas todavía, un desencaje de los bancos. Keynes inventó el encaje bancario, por lo menos lo reglamentó, para que los bancos dejaran una parte de los depósitos en cuenta corriente como respaldo de los dineros del público. Pero lo segundo y muy importante dentro de esas reformas que inició Roosevelt en el año 34 con las propuestas del profesor Lachlan Kerry de emitir dinero para financiar las obras públicas. Este fue como un primer paso que dieron las naciones industrializadas para reactivar la economía. Países como Colombia sufrieron muchísimo en esos años porque los precios internacionales del café declinaron, el ingreso de los consumidores era muy bajo y los productores como tal, su producción no la podían exportar a otros países. Olaya Herrera, que fue uno de los políticos presidentes colombianos, propuso unas estrategias de financiación de las obras públicas, de financiación del crédito hipotecario y sobre todo una refinanciación de los bancos. También se aprovechó que hubo un conflicto con Leticia, con el Perú, momento que aprovechó Esteban Jaramillo, que era el ministro de Hacienda de Colombia de la época, para darle unos recursos nuevos al Estado, sobre pretexto de que era para financiar la defensa militar de Colombia, y con esos recursos se pudieron financiar a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales, y también se inició una nueva política de protección a la industria nacional a través, uno, de la elevación de los aranceles, pero sobre todo reanimando o creando las bolsas de valores y destinando recursos de los bancos, recursos de préstamo de emisión orgánica o inorgánica, mejor dicho, para financiar a las nacientes industrias colombianas. En pocas palabras, esas fueron las
los orígenes de la crisis de 1930 y las primeras medidas que tomamos en Colombia para reactivar la economía. Si hacemos un símil con la crisis del año 2008 y esta actual crisis del 2020 que llamaríamos del coronavirus, la crisis del 2008 fue una crisis, esta vez no fue monetaria, sino que fue una crisis del sector financiero. El sector financiero, que era el sector de la banca de inversión, el sector de los fondos de pensiones, el sector de los portafolios de inversiones de activos de riesgo como eran las acciones, fueron los primeros afectados con esta crisis del mercado subprime, del mercado de la quiebra de Lehman Brothers y de Fannie Mae, el mercado de los activos de protección de la inversión y el riesgo, que afectaron tremendamente al sistema financiero internacional. Acordémonos que fue una época de expansión de los precios del petróleo, de especulación financiera y de movilización de recursos no hacia los bancos, sino hacia el mercado de capitales y al mercado de activos de riesgo. ¿Qué tiene que ver esto con la crisis del coronavirus? Bueno, algo parecido a lo que pasó en el año 30 es que se desató una crisis de confianza. Hoy por problemas de salud, por problemas de epidemia, por problemas de pandemia, como dice el profesor Ian Goldin con el libro del efecto butterfly, el mundo lo que está experimentando es una crisis sistémica, una crisis que no se podía prever, como era la crisis de la salud, y cuando hay otros problemas también como el crimen cibernético o la situación de las migraciones internacionales, son factores inesperados, o los cambios en la tecnología, las disruptive technologies que llamamos hoy, con la aparición de los programas de computador que realizan las actividades que se hacían antes manualmente, están suscitando una nueva crisis, que es primero una crisis de confianza y segundo, estamos viendo todavía las consecuencias y viendo las consecuencias de la crisis del 2008, que fue una crisis de desarreglo del mercado financiero más que el mercado de dinero. Tenemos que enfrentar entonces con estrategias que no son predecibles, estrategias matemáticas y científicas, como diría Popper cuando hablaba de las estrategias de investigación hipotéticas deductivas. Hoy los matemáticos están estudiando unas nuevas visiones que se llaman teoría del caos, para explicar cómo los acontecimientos impredecibles pueden hacer parte de unos nuevos modelos, y con esta nueva estrategia estamos tratando de entender la situación de los mercados, la situación de los fenómenos de la globalización como el de las pandemias, en el cual el coronavirus es uno de ellos. Nos espera, para concluir, un momento de gran incertidumbre en los mercados, en la salud, en la estabilidad. Leyendo un trabajo de Kindleberger muy famoso sobre la crisis del 30, se nos ocurre decir que una de las consecuencias que puede tener esta situación de paro de las economías, no solo la colombiana, sino de las economías del mundo, donde nos hemos aislado en nuestras casas para protegernos de la salud, los más afectados son los mercados. Keynes decía que cuando cae la demanda agregada es muy difícil reactivar la economía con poca demanda, y habría que diseñar un conjunto importante de medidas que reactiven la demanda. Vamos a ver qué nos dicen los economistas cuando apliquen políticas heterodoxas para entender un nuevo momento histórico. La historia no se repite, a veces ocurren situaciones similares y tenemos que recordar los episodios de la historia para buscar nuevas herramientas, nuevas salidas y nuevas alternativas a estas tres crisis que hemos comentado en esta charla.